Estandarización de la técnica de medición de la presión arterial. Con el objetivo de disminuir sesgos en la medición de tensión arterial, hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Perinatología una maniobra de estandarización para la toma de la misma. Nos basamos en las recomendaciones para la toma de la presión arterial en humanos y animales de experimentación emitidas por la American Heart Association. Este artículo puede ser consultado de forma libre en la liga que se muestra. El estándar de oro en la interpretación de la presión arterial requiere de un experto observador que, auscultando a través de un estetoscopio, interprete las fases de Korokov y las relacione con las mediciones de un manómetro. Lógicamente, el grado de subjetividad convierte a la toma de la presión arterial en una prueba poco reproducible, que requiere una estandarización continua por parte de los observadores. Podemos distinguir 5 fases al auscultar el pulso de la arteria braquial. Fase 1. Los dos primeros ruidos que se escuchan al soltar paulatinamente la válvula de la pérdida de insuflación desde el nivel de insuflación máximo corresponde a la fase 1 y define la presión arterial sistólica. Fase 2. Se escucha un ruido tipo murmullo durante la comprensión del manguito. Típicamente, el volumen disminuye un poco y es importante tomar en cuenta que en el embarazo se incrementa la probabilidad de que no se ausculte esta segunda fase. A este fenómeno se le denomina gap y con frecuencia puede ocasionar una subestimación de la presión sistólica, atribuyéndola a la tercera fase y por lo tanto subdiagnosticando hipertensión arterial. Fase 3. Los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. Fase 4. Se percibe un ensordecimiento del ruido. Fase 5. Corresponde al cese de los ruidos. El registro lo realizamos habitualmente con el último ruido audible. La fase 5 define la presión arterial diastólica. La determinación de la presión arterial es uno de los procedimientos más comunes en la práctica clínica. Una técnica incorrecta conduce a lecturas erróneas que derivan en un tratamiento innecesario o inapropiado. Esta maniobra intenta demostrar la correcta técnica para la medición de la presión arterial para obtener mediciones válidas y reproducibles. El observador debe explicar al paciente el procedimiento detalladamente, en particular sobre la incomodidad secundaria a la presión que ejerce el brazalete al ser inflado y desinflado, así como decirle que la medición puede ser repetida en más de una ocasión. La medición debe ser realizada a temperatura agradable. La paciente debe de utilizar ropa no ajustada, con mangas fácilmente desplazables y permanecer sentada con la espalda completamente apoyada en el respaldo y sin cruzar las piernas. El centro del brazalete debe ser colocado sobre la arteria. El brazalete será ajustado firme y cómodamente. El borde inferior del brazalete será posicionado 2 a 3 centímetros por arriba de la zona en donde se perciba mejor el pulso arterial. La Sociedad Británica de Hipertensión recomienda que la manguera de presión salga por el lado superior del brazalete para no interferir con la aplicación del estetoscopio en la fosa antecubital. El antebrazo deberá permanecer horizontal y el brazalete a nivel del corazón, porque cuando el brazo se encuentra por debajo de este, se subestima tanto la presión sistólica como la diastólica en cerca de 10 milímetros de mercurio. Antes de tomar la presión arterial, la paciente debe permanecer sentada y en reposo
por 3 minutos o parada por al menos 1 minuto. El baumanómetro debe ser visible al observador a no más de 90 centímetros. La presión sistólica es primero identificada por palpación. Palpe el pulso de la arteria braquial e infle el brazalete hasta que el pulso desaparezca. El punto de desaparición representa aproximadamente la presión sistólica y evita la subestimación de la misma con el método auscultatorio. Exceda la insuflación del manguito en 30 milímetros de mercurio. El estetoscopio se coloca suavemente sobre la zona de máxima percepción del pulso de la arteria braquial. No se debe presionar firmemente o tocar el brazalete, de lo contrario la presión diastólica será subestimada. A continuación, la presión se reduce a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo. El punto en el que se auscultan de forma clara y repetida los sonidos tac, tac, por al menos 2 latidos consecutivos representa la presión sanguínea sistólica. El punto en el que los sonidos repetidos desaparecen representan la presión sanguínea diastólica. Ambas mediciones deben ser reportadas con una precisión de 2 milímetros de mercurio. Esto ayuda a evitar subjetividades. Las cuantificaciones vistas por el observador deben ser reportadas inmediatamente. Cuando la presión arterial llegue o exceda los 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica en la primera lectura, se sugiere que se realice una segunda lectura con espacio de al menos 1 minuto entre ambas. La presión arterial debe ser determinada en ambos brazos de forma inicial, particularmente si la presión parece incrementarse. Las determinaciones deben ser en ambos brazos en visitas subsecuentes si de forma consistente la presión difiere 20 milímetros en la presión sistólica o 10 milímetros en la presión diastólica, o si existe alguna razón para suponer enfermedad de grandes arterias o alguna anomalía anatómica como coartación de la aorta, por ejemplo. La presión arterial debe ser cuantificada también de pie en pacientes con síntomas asociados a hipotensión postural. Por ejemplo, pacientes con diabetes y neuropatía ortostática.